En nuestro último estudio, recorrimos la primera carta de Pablo a los Corintios, donde el apóstol trató con una iglesia atribulada con una paciencia notable, con valor pastoral y con claridad evangélica. Pero la historia de Corinto no termina allí. Segunda de Corintios es, en muchos sentidos, una de las cartas más personales y profundamente emotivas de Pablo. Aquí vemos no solamente la doctrina del apóstol, sino también su corazón. Vemos su tristeza, sus heridas, su amor por la iglesia y su confianza inquebrantable en la gracia de Dios. Esta es una carta acerca del consuelo en la aflicción, la fortaleza en la debilidad, la sinceridad en el ministerio, la reconciliación con Dios y la gloria incomparable del nuevo pacto en Cristo. Pablo nos recuerda que el tesoro del Evangelio es llevado en frágiles vasos de barro, para que se vea claramente que el poder pertenece a Dios y no a nosotros. Así que, al comenzar este recorrido por Segunda de Corintios, que el Señor abra nuestros corazones, afirme nuestra fe y nos enseñe a gloriarnos, no en nosotros mismos, sino solamente en Cristo. Y ahora, aquí está nuestro maestro de la Biblia, Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en Segunda de Corintios. En la mayoría de los libros de la Biblia que hemos cubierto hasta ahora, he intentado ofrecer un poco de información de fondo en el primer episodio de la serie. Pero eso tiende a hacer que ese primer episodio sea bastante más largo que todos los demás. Así que, con la serie de Proverbios, probé la idea de hacer un episodio introductorio independiente. Y viendo lo bien que fue recibido, probablemente esa será mi manera habitual de proceder de aquí en adelante. El libro de la Biblia, al que llamamos Segunda de Corintios, o 2 Corintios, si acaso estás escuchando desde el Reino Unido, forma parte de una serie de cartas escritas por el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Corinto, una colonia romana fundada sobre una ciudad griega anterior, del mismo nombre, que había sido destruida. Ahora bien, como mencioné en el primer episodio de la serie sobre Primera de Corintios, leer estas 2 cartas se parece un poco a escuchar una conversación que un amigo está teniendo con otra persona por su teléfono celular. Puedes oír lo que tu amigo está diciendo, pero no puedes oír lo que la otra persona está diciendo. Y para complicar aún más las cosas, en realidad estamos entrando en esta conversación cuando ya va bastante avanzada. La carta que llamamos Primera de Corintios es en realidad la segunda carta que Pablo les escribe a estas personas. Y la carta que llamamos Segunda de Corintios es la cuarta carta que les escribe. Así que tenemos que hacer aquí un poquito de reconstrucción imaginativa. Ahora bien, gracias a Dios, hay referencias en el libro de Hechos que nos dan una especie de bosquejo general. El apóstol Pablo visitó por primera vez la ciudad de Corinto en el año 50 o 51 después de Cristo. Puedes leer sobre eso en Hechos capítulo 18, versículos 1 al 17. Parece que al principio, él se sostenía a sí mismo trabajando como fabricante de tiendas. Y en el curso de ese trabajo, conoció a Aquila y Priscila, con quienes se quedó durante todo el tiempo de su ministerio en la ciudad. Como era su costumbre, predicaba regularmente en la sinagoga judía. Y muchos judíos y gentiles, temerosos de Dios, se convirtieron. Sin embargo, como también sucedía con frecuencia, esto provocó una oposición seria. Así que Pablo salió de la sinagoga y comenzó una iglesia en la casa de al lado, llevándose consigo al antiguo líder de la sinagoga, un hombre llamado Crispo. Como bien puedes imaginar, fue una temporada bastante tumultuosa. A pesar de ese comienzo tan explosivo, Pablo se quedó en Corinto alrededor de 18 meses, antes de seguir adelante. Pablo era un plantador de iglesias, no un pastor en el sentido estricto de la palabra. Así que, una vez que las cosas estaban en marcha, y una vez que había nombrado ancianos,
Normalmente seguía adelante hacia la siguiente esquina de la viña. Pero siempre procuraba mantener el contacto y una supervisión básica por medio de cartas, visitas de seguimiento, y enviando a sus diversos delegados apostólicos, hombres como Timoteo y Tito, quienes llevaban sus palabras de ánimo y sus correcciones a las distintas congregaciones que él había plantado. De acuerdo con este patrón general, Pablo había escrito una carta a los corintios recordándoles que como cristianos debían ejercer cierta sabiduría en cuanto a sus asociaciones personales, sociales y comerciales. Pablo menciona esa primera carta en 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 al 11. En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Coman. Bueno. Entonces, obviamente, como ya mencioné, la carta que llamamos 1 Corintios no es realmente 1 Corintios, es 2 Corintios. Si él está mencionando una carta anterior en la primera carta que nosotros tenemos, entonces es evidente que esa no fue la primera carta que escribió. Esa segunda carta, la que nosotros llamamos 1 Corintios, fue escrita desde Éfeso en respuesta a algunos informes preocupantes que habían llegado al apóstol Pablo por medio de diversas fuentes. En cuanto a la línea de tiempo, la carta que llamamos 1 Corintios, casi con toda seguridad, fue escrita durante los acontecimientos narrados en Hechos capítulo 19. A Pablo le habían llegado informes de que los corintios estaban divididos, que estaban formando grupos y bandos según sus maestros preferidos, y que estaban confundidos acerca de las instrucciones previas de Pablo sobre separarse de personas inmorales. Eso probablemente explica parte de lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7. Y además, había inmoralidad sexual dentro de la iglesia misma. También estaban muy entusiasmados con ciertos dones espirituales, hasta el punto de que su práctica y su enfoque se habían distorsionado. Así que Pablo les escribió una carta muy práctica, pastoral y correctiva. Hay muchas instrucciones del tipo no hagan esto y hagan aquello, en 1 Corintios, lo cual probablemente explica por qué tendemos a usarla tanto en la iglesia. Está llena de consejo, dirección y sabiduría muy útiles. Muy bien, hasta aquí vamos bien. Ahora, cerca del final de 1 Corintios, Pablo expone algunos planes tentativos para una futura visita. 1 Corintios capítulo 16, versículos 5 al 9. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia, y tal vez me quede con ustedes, o aún pase allí el invierno, para que me encaminen a donde haya de ir. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Así que Pablo prometió una visita más larga, pero por alguna razón sus planes cambiaron y no pudo llevar eso a cabo. Y eso produjo sentimientos heridos y algunas acusaciones injustas. Ahora bien, hasta cierto punto, esto se parece a lo que los padres suelen experimentar con sus hijos. Y los corintios ciertamente dan la impresión de ser notablemente inmaduros. Todo padre sabe que un cambio de planes, debido a una serie de circunstancias imprevistas, no constituye una mentira, según cualquier definición razonable. Uno puede decirles a sus hijos, este verano iremos a la casa de campo y visitaremos a la abuela. Muy bien, pero si la casa de campo se incendia, o si la abuela se muda a una residencia de ancianos, ese plan va a cambiar. Y eso no convierte a mamá y papá en mentirosos. Eso los convierte en criaturas finitas, viviendo en un universo complejo que en gran medida está fuera de su control. Lo cual, por supuesto, es algo muy difícil de explicarle a un niño de 6 años,
o aparentemente a un corintio recién convertido. Felizmente el apóstol Pablo fue lo suficientemente sabio como para añadir la frase «si el Señor lo permite» a su declaración en 1 de Corintios capítulo 16, versículo 7. Así que aquí está pisando terreno muy firme. Pero aún así, la gente de Corintio se siente ofendida. Para complicar aún más las cosas, en algún momento, Pablo se siente obligado a hacer una breve visita de emergencia. Y eso no sale muy bien. Ahora bien, no estamos seguros de por qué Pablo hizo esto. Puede haber tenido que ver con algún problema en la colecta para Jerusalén, o puede haber tenido que ver con la creciente ruptura en su relación con la iglesia. No estamos realmente seguros de qué sucedió. Solo sabemos que Pablo hizo una especie de visita relámpago. Todo el asunto salió bastante mal. Un líder de la iglesia se levantó y se opuso activamente a Pablo, cuestionando su autoridad y su condición de apóstol. Y la iglesia no hizo nada para frenar a este hombre, lo cual indica que ellos también tenían algunas preguntas e inquietudes acerca de la posición de Pablo. Pablo era un hombre enfermizo, era muy académico y teológico, y no hablaba con una gran cantidad de estilo y brillantez, como los retóricos a los que ellos estaban acostumbrados, y viajaba con un presupuesto muy ajustado, a veces incluso trabajando con sus propias manos para sostenerse. No se veía ni actuaba mucho como un gran líder importante. Así que muchos de ellos se preguntaban si tal vez Dios no estaba bendiciendo su ministerio. ¿Cómo podía un hombre tan débil poseer realmente el tipo de autoridad e influencia que afirmaba ejercer? Ahora bien, en vez de sofocar esta pequeña rebelión allí mismo, Pablo decide hacer una retirada práctica para permitir un período de enfriamiento. No fuerza el asunto, tal vez sintiendo que no había suficiente tiempo para hacerlo, dada la breve duración de esa visita en particular. Una vez más, hay lagunas importantes en nuestro conocimiento de los detalles específicos aquí. Quizás a Pablo le habían dado pasaje gratuito en un barco mercante, y tenía que irse cuando el barco partiera. En cualquier caso, no pudo resolver el problema antes de tener que marcharse, así que les escribió una carta para intentar hacerlos volver al orden. Esa carta suele ser llamada por los estudiosos la carta severa. Esa es la carta número 3 de la serie, si estás llevando la cuenta. Ahora bien, esa carta no ha sobrevivido. Uno se pregunta si todos se pusieron de acuerdo, de común consentimiento, para quemar sus copias una vez que la relación fue restaurada. Sabemos de ella porque Pablo se refiere a ella en la carta que conocemos como 2 de Corintios. Le dolió a Pablo escribirla y les dolió a ellos recibirla. Aparentemente, Pablo puso las cosas en claro. Les hizo saber que el cristianismo no es una democracia, ni tampoco un concurso de belleza. Y no existe tal cosa como rechazar la autoridad de un apóstol. Esa no es una opción. O te conformas al evangelio apostólico, o no eres cristiano. Realmente es así de sencillo. Así que Pablo lo pone todo sobre la mesa, podríamos decir. Y por severa que haya sido la carta, aparentemente logró su propósito. El pueblo se arrepintió y volvió al orden. De hecho, como veremos en la carta que llamamos 2 de Corintios, es posible que el pueblo haya corregido demasiado en respuesta a la carta severa. Parece que se volvieron contra el hombre que había levantado la objeción inicial. Así que Pablo ahora tiene que establecer un proceso para su regreso y reconciliación con el grupo. En cualquier caso, con la iglesia volviendo ahora al orden, Pablo escribe otra carta, 2 de Corintios, la carta que estamos a punto de leer. Escribe esta carta desde Macedonia en el año 56 después de Cristo, y la envía una vez más por medio de Tito. Dice que irá a ellos y que tendrán esa visita prolongada que todos han estado esperando. Y esta vez pudo cumplir con esa intención. Se queda con ellos durante un período extendido en su camino hacia Jerusalén,
llevando la ofrenda que había reunido de todas las iglesias gentiles de aquella región. Puedes leer sobre eso en Hechos capítulo 20, versículos 1 al 3. Mientras estaba allí, escribe su famosa epístola a los romanos, en la cual expresa su intención de llevar el Evangelio tan lejos como España. En esa carta menciona que los corintios, en efecto, habían completado su colecta para los pobres y necesitados en Jerusalén. Así que, en conjunto, la historia termina con una nota feliz. Muy bien, esa es la narrativa de fondo. Ahora bien, en cuanto a la carta misma, es una epístola notablemente personal. Pablo se explica y se defiende a sí mismo, como una manera de defender la naturaleza y la forma de la vida cristiana como apóstol. Él proclama e ilustra el Evangelio. Ese es el llamado, pero no encaja muy bien con las expectativas naturales de ellos. Esta es una iglesia muy romana, y creo que sería justo decir que también es una iglesia muy mundana. El comentario Pilar del Nuevo Testamento lo expresa de esta manera. Muchas de sus faltas pueden atribuirse a su aceptación acrítica de las actitudes, valores y conductas de la sociedad en la que vivían. Exactamente eso. El cristianismo representaba una ruptura significativa con las tradiciones paganas y filosóficas que les eran familiares. Y la vida de Pablo parecía diseñada para obligarlos a enfrentarse con esas incongruencias básicas. Como lo expresa Michael J. Gorman, lo que unifica la retórica cambiante de 2 de Corintios es su enfoque final en la forma cruciforme, llena del Espíritu, de la vida transformada en Cristo. Ahora bien, eso es bastante denso, pero es importante que lo escuches. En esencia, lo que está diciendo es que el argumento va a parecer que va y viene. Es una carta muy relacional. No fluye como una teología sistemática bien organizada. Es una carta personal. Es una carta relacional. Pero lo que mantiene todo unido, mientras las cosas parecen moverse de un lado a otro, es esta preocupación de que ellos entiendan la forma cruciforme, llena del Espíritu, de la vida transformada en Cristo. Ser cristiano es vivir una vida con forma de cruz. La cruz emana una fuerza que da forma, moldea e influye en la vida y en la trayectoria del verdadero cristiano. Ellos necesitan entender eso. Eso es lo que está detrás de todos los problemas básicos que están teniendo aquí. Simplemente no entienden la vida de la cruz. Así que Pablo sigue llevándolos de vuelta a eso, una y otra vez. Los lleva de vuelta al pie de la cruz y mide cada asunto, cada disputa y cada malentendido a la sombra de la cruz. El asunto es que Pablo se parece al evangelio que predica. Está viviendo esa vida con forma de cruz. Su ministerio tiene que ver con poder y debilidad, gozo y sufrimiento, vida y muerte. Y él quiere que ellos entiendan que eso es lo que significa seguir a Cristo. Y eso es lo que significa ser apóstol de Cristo. Eso es lo que significa servir como cualquier tipo de representante de Jesucristo. Pero eso no era intuitivo para estas personas. Y por eso, como lo expresa Douglas Moo, el único gran asunto que llevó a la escritura de 2 de Corintios es una crisis de autoridad. Pablo quería que ellos entendieran que lejos de descalificarlo para una posición de autoridad, su debilidad y fragilidad, hablando humanamente, en realidad lo colocaban perfectamente para servir como apóstol de Jesucristo. Hay una especie de contraste que se está desarrollando entre una teología de la gloria y una teología de la cruz. Ahora bien, en términos de estructura, la mayoría de los estudiosos y comentaristas identifican 3 secciones básicas después de una introducción bastante estándar. En los capítulos 1 al 7, Pablo explica su conducta reciente hacia ellos como iglesia. Luego, en los capítulos 8 al 9, los llama a terminar lo que habían comenzado con respecto a la ofrenda para Jerusalén. Y después, en los capítulos 10 al 13, defiende vigorosamente su uso y ejercicio de la autoridad. Así que, si te gusta incluir encabezados o títulos en tus notas de estudio, probablemente podrías poner la palabra explicación al comienzo de los capítulos 1 al 7.
podrías poner la palabra ánimo antes de los capítulos 8 al 9, y luego podrías poner la palabra defensa antes de los capítulos 10 al 13. Ese es tu bosquejo básico. En el camino hacia el cumplimiento de estos distintos objetivos, Pablo dice varias cosas significativas acerca de la naturaleza y el propósito del sufrimiento, la forma y la apariencia del ministerio cristiano, la relación entre el antiguo y el nuevo pacto, la obra del Espíritu Santo, los medios de la reconciliación y la práctica de la mayordomía cristiana. Es una carta muy humana y una carta muy útil. Gracias sean dadas a Dios, y gracias a ti por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.